Hola, pues buenas noches, sean ustedes bienvenidos a este especial de Bertflix. Y hoy estoy muy contento porque nos acompaña Gonzalo del Campo, Yogin Dradev. Debo decirles que a Gonzalo lo he visto en persona una vez en mi vida. Fue en un evento en Wanderlust. Lo invitaron a dar una conferencia, una plática. Y esto es importante porque no cualquiera es invitado a esta franquicia internacional. Entonces, esto habla del tamaño de invitado que tenemos esta noche. Sin embargo, algo que también me gustaría compartirles es que antes de conocerlo personalmente en esta plática que dio en ese evento, yo ya sabía de él, porque él es alguien, yo lo podría definir en lo poco que lo conozco con tres palabras: propositivo, emprendedor y líder. Entonces, de hecho, creo que tú organizaste el grupo de Yoga Puebla, en el cual yo estoy adherido en Facebook. Entonces, o sea, es alguien que se mueve, es alguien que constantemente está compartiendo sus ideas, y eso lo encuentro muy importante, y eso es como que lo encuentro atractivo en ese sentido. O sea, me identifico con esas características de Gonzalo. Pues entonces, no queda duda de que Gonzalo es una personalidad de la escena yogi estatal. Así que los dejo con Gonzalo. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y los micrófonos son tuyos. Muchas gracias, Berto. Gracias, namaste a todos, saludos. Pues gracias por acompañarnos, gracias, Berto, por la invitación. Bueno, pues primero a mí me gustaría como contar mi historia dentro del yoga, porque pues también creo que es importante en cómo uno se ha desempeñado a lo largo de los años. Pues yo ya tenía una curiosidad sobre el yoga. Son de esas cosas que uno pues no puedes explicar, pero solamente te sientes como inclinado hacia estar buscando algo, ¿no? Entonces, pues realmente en esa época no existía realmente muchas opciones de yoga en Puebla, y aunque llegué a ver algún lugar, pues nunca me animé a preguntar acerca de clases, ¿no? Y de hecho yo siento que eso fue una ventaja, porque ya cuando yo empecé a practicar yoga fue a través, de hecho, de que mi mamá había escuchado de un yogi argentino, y que se reunían en una casa, y pues ella empezó a ir, y ya después ella nos decía, no, pues vénganse, y nos decía a mí y a mi hermano, ¿no? Entonces yo tardé como un mes o un poquito más como en animarme, y ya finalmente empecé a ir, ¿no? Yo iba, y aquí pues realmente en ningún momento estábamos haciendo posturas, ¿no? Pero siempre nos estaban compartiendo filosofía, hacíamos meditación. Entonces, pues, aunque yo al principio no sabía si yo estaba practicando yoga o cuándo íbamos a hacer posturas o qué onda, de alguna manera yo me sentía como en casa, ¿no? Yo me sentía que estaba en el lugar donde yo tenía que estar, y yo sentía que también yo estaba recibiendo muchas de las respuestas a muchas dudas que yo tenía a lo largo de mi vida, ¿no? Porque yo antes, pues durante toda mi adolescencia, pues sí tuve como mucho conflicto interno, aunque la gente me veía como una persona muy tranquila, muy pasiva, pero finalmente, pues en la cabeza, pues siempre había como cierto tipo de conflicto, había muchos cuestionamientos, y también, pues yo tenía muchas dudas, ¿no? Acerca también del sentido de la vida. Yo tenía muchas dudas de cuál era el propósito pues de llevar una vida, de las cosas que la gente normal hace, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pues yo empecé a recibir mucho conocimiento en esa época, nos leían muchas cosas, y pues de una manera natural yo me fui introduciendo a la meditación, porque pues realmente no era como que alguien te decía que era lo que tenías que hacer, ni alguien te estaba forzando, ¿no? O sea, era un grupo que se unía y era un espacio abierto para que uno practicara. Ya con el paso del tiempo, yo empecé a practicar lo que era pues la repetición del mantra. Primero fue sin el Yapamala, pero ya después fue con el Yapamala.
y eso era parte de mi meditación, ¿no? Entonces, yo seguía practicando, todavía yo hasta el momento no sabía ni qué era yoga, ni cuándo venían las posturas, y pues pero pues yo con la práctica de la meditación pues me sentía muy, muy a gusto, ¿no? Y bueno, esto también yo lo considero relevante porque ya más adelante este yogui argentino, que de hecho se llama Babacharán, nos preguntó a todo el grupo que quienes querían recibir una instrucción dentro de la práctica del Hatha Yoga, ¿no? Entonces al principio yo no me sentía muy motivado, pero pues al final pues ya dije que yo también, especialmente porque yo ya como había hecho deporte durante muchos años, pues tenía pues ciertas aptitudes físicas por así decirlo, ¿no? Pero pues este acercamiento que yo tuve con el Hatha Yoga fue muy diferente a todo lo que yo después empecé a conocer de todo el mundo de yoga que todo el mundo conoce, porque realmente aquí no eran clases las que me impartían. De hecho, a mí me daban prácticas que yo tenía que llevarme a mi casa y yo tenía que practicar todos los días y hasta que yo desarrollara la técnica, entonces yo volvía a ver este instructor y entonces él me daba otras técnicas más, ¿no? Y así era el sistema que se seguía, donde si tú no practicabas, no recibías más técnicas y no recibías más conocimiento, ¿no? Entonces no era un tema donde uno estaba pagando por adquirir algo, sino realmente era algo que uno se estaba ganando. Entonces él nos daba ciertas prácticas, nos daba ciertas posturas y cada cierto determinado tiempo nos veía para ver cómo íbamos progresando y de ahí darnos tips en todo esto, ¿no? Pero lo que empecé yo a encontrar muy importante, que aquí es donde ya se va a empezar a relacionar con el tema de hoy, es que yo empecé a notar que mi desarrollo en Hatha Yoga empezaba a ser muy sencillo en esa época, que empezaba a ser muy natural. Y yo veía cómo en el lapso de 2 semanas yo empezaba a lograr posturas, ¿no? De yoga. Y luego otras 2 semanas y lograba otras posturas. Y así iba avanzando y era como si una postura desbloqueara otra postura y así nos íbamos. Pero aquí lo importante era que lo que me estaba ayudando en ese momento era que yo ya había tenido una práctica de meditación previa. Entonces, la gente siempre quiere empezar como desde lo más exterior en lugar desde lo interior, ¿no? Y siempre estamos como batallando y luchando y esforzándonos y toda nuestra cultura está enfocada hacia este aspecto, ¿no? Que siempre tenemos que luchar, siempre tenemos que pues ser como unos guerreros que venzan al enemigo y a los obstáculos, etcétera, 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 etcétera. Pero realmente hay una forma más natural de lograr esto. Y entonces esto es cuando uno también empieza a trabajar su mente para que se empiece a apaciguar, para que uno pueda estar en una mente más equilibrada, muchísimo más estable, y a partir de ahí es cuando empieza a fluir todo lo demás, ¿no? Y nos podríamos meter a explicaciones de cómo funciona el cuerpo, y cómo el estrés va a afectar y bloquear el sistema nervioso, los músculos, etcétera, 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 etcétera. Pero finalmente siempre tendemos a empezar desde el exterior hacia el interior en lugar de hacerlo al revés, ¿no? Entonces, yo que empecé al revés, yo empecé a notar que fluía muchísimo más dentro de mi trabajo de posturas y que empezaba a adquirir una flexibilidad pues realmente impresionante, ¿no? Y bueno, también aquí un punto importante es que había prácticas energéticas previas al trabajo de las posturas. Entonces, cuando nosotros analizamos realmente cuál es el propósito del yoga, que ahorita lo vamos a platicar, pues tiene que haber un trabajo energético. Esto no lo podemos quitar. Y tenemos que saber la diferencia entre un trabajo físico y un trabajo energético. Porque si no estamos haciendo cualquier disciplina deportiva, ¿sí? Y entonces, pues en todas las disciplinas deportivas, pues realmente nos ayudan, de alguna manera también maduramos en estas disciplinas, pero tenemos que saber cuál es la diferencia principal entre yoga, ¿no? Porque aunque parezcan diferentes los movimientos, pero en sí tiende a ser algo deportivo, si no falta como, si no está ese elemento principal, ¿no? Entonces, el trabajo energético era lo que realmente me estaba produciendo que se desbloqueara mi cuerpo y yo tuviera muchísimo más facilidad, ¿no?
Y aquí es donde nosotros tenemos que captar cuál es la esencia del trabajo, o sea, cuál es la esencia del yoga mismo. Tenemos que entender también los diferentes caminos que existen dentro del yoga y que cada uno de estos caminos también tiene una esencia propia. Ahorita me voy a enfocar más a la parte del Hatha Yoga, porque pues es la que todo el mundo practica, pero también nosotros nos debemos de preguntar, ¿para qué? ¿Para qué voy a practicar yo Hatha Yoga? ¿No? Porque pues si va a ser una actividad deportiva más, digo, está bien, no pasa absolutamente nada. Pero ¿cómo yo conecto el Hatha Yoga con algo más elevado de lo que está proponiendo el mismo yoga, ¿no? ¿Cómo voy a lograr que unas posturas físicas, unas secuencias de movimientos, unas técnicas, me pueda llevar a lo que se presume que es el yoga? Entonces, pues este tipo de trabajos que yo estaba teniendo energético, no nada más era la energía que yo estaba trabajando, de hecho era la energía que el instructor estaba transmitiendo, ¿no? Y era algo que se podía percibir, era algo que yo también podía notar, que había momentos en los que este trabajo energético, tanto del instructor como del alumno, daba estos momentos donde había una flexibilidad increíble y era algo que no dependía de un esfuerzo físico, porque a veces yo entrenaba y entrenaba y entrenaba y físicamente pues avanzaba, pero curiosamente en la presencia de un instructor yo me volvía más flexible, ¿no? Entonces todo lo que yo había trabajado y no había logrado, a veces la presencia del instructor hacía que yo me volviera muchísimo más flexible. Y fue donde yo empecé, bueno, yo conocí después a otro maestro, que bueno, era el maestro de Baba Charan, y este maestro se llama Lakshahara. Entonces, pues, yo empecé a tener este tipo de experiencias donde a veces hacíamos presentaciones de posturas, pues realmente eran las primeras presentaciones que se hacían en Puebla de posturas, y aunque yo era pues nivel como básico y casi intermedio, pues realmente pues era muy nuevo lo del yoga, entonces pues una presentación aunque fuera así como muy amateur, pero aún así llamaba la atención. Pero era muy curioso porque siempre antes de una presentación, cuando estaba presente mi maestro, yo era muchísimo más flexible, ¿no? Entonces en ese momento yo podía hacer otras cosas que en otros días no lo podía lograr, ¿no? Y entonces era esta presencia energética. Entonces aquí es donde yo empecé a entender que realmente el trabajo del Hatha Yoga no es tanto esta parte de cuestiones musculares y técnicas y de alineación, que pues todo eso también, repito, está muy bien, sí hay que estudiarlas, sí es necesario que uno sea un profesional, especialmente como un instructor, pero había una parte energética y esto era lo que yo empecé a descubrir que era la esencia del mismo Hatha Yoga, o sea, el trabajo energético era la esencia del Hatha Yoga, y lo difícil de esto era tomar conciencia de esa energía para que entonces empezara uno a fluir de una manera. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer este tipo de trabajo, pues también empiezo a notar que esto se podía expandir a cualquier área de mi vida, ¿no? Entonces la postura de yoga era lo menos relevante. Y también observaba que lo que uno ponía dentro de la postura era la postura interna, la postura de la mente, y que eso era lo que se reflejaba como una postura física, ¿no? Que obviamente tal vez muchos practicantes y muchos instructores ya se han dado cuenta por lo menos en cierto grado de esto, pero pues obviamente si uno no tiene una actitud firme y de determinación, pues probablemente también el cuerpo se refleje como enclenque o incluso como débil. Podemos notar que incluso posturas de equilibrio se pueden tener como más pues inestabilidad, más desequilibrio, que la gente tiembla más. Entonces la actitud y la posición que toma la mente es la que se va a reflejar dentro de las posturas, y las posturas que vemos dentro del Hatha Yoga llegan a ser también una combinación de muchas cualidades internas, ¿no? De las cualidades pues de estas de firmeza, de determinación, pero también de esta capacidad que uno tiene de relajarse. La relajación es un elemento muy importante dentro del trabajo energético, porque si yo no estoy relajado, si yo
estoy tenso, pues obviamente esto va a generar que la mente esté tensa y obviamente se refleja en un cuerpo tenso, ¿no? Esto a veces va a contradecir muchas de las metodologías que se siguen dentro del yoga, porque es muy atractivo ver como el yoga desde un aspecto atlético y donde queremos hacer cosas muy difíciles y pues parece que queremos recibir estas clases de gente como que parecen que son del Circo del Sol o que son muy atléticas, pero pues realmente ese tipo de gente se han practicado durante muchos años y gente que es mayor, tiene que acercarse diferente y tiene que entender diferente cómo es la práctica del Hatha Yoga y depende mucho del tema de la relajación. La relajación es muy importante porque a través de la relajación nosotros vamos a volver una práctica de Hatha Yoga que se vuelva meditativa. Para que podamos entender, cuando nosotros nos relajamos, y esto practíquenlo en cualquier momento de su día, vamos a notar que somos más perceptivos y que somos más conscientes. En situaciones de estrés vamos a ver que nuestra mente está muy bloqueada y por más que se quiera enfocar en diferentes cosas, siempre hay algo que está tomando posesión de nuestros pensamientos y así como viene un pensamiento, viene otro y esto es lo que nubla toda nuestra atención, ¿no? Pues en la relajación nosotros podemos volver más perceptivos y nosotros podemos expandir esta conciencia en todo nuestro cuerpo. Esta conciencia, de hecho, es parte de la energía que nosotros estamos moviendo. Si nosotros estamos tensos, estamos bloqueando el flujo de esta misma energía. Por eso hay prácticas como el Yoga Nidra que nos van a ayudar mucho a complementar la práctica del Hatha Yoga. Porque cuando nosotros practicamos Yoga Nidra, podemos lograr que haya un flujo energético más natural durante todo el cuerpo. Porque un estado natural de la mente es el de la relajación, no el de la tensión, no el del esfuerzo y mucho menos el del estrés. Entonces nosotros debemos de llevar a la mente a su estado natural y a partir de ahí desempeñar no solamente el Hatha Yoga, sino desempeñar cualquier cosa que nosotros queramos en nuestra vida, ¿sí? No importa si yo quiero ser un pintor, si quiero ser un abogado, cualquier cosa que yo haga en la vida la voy a desempeñar mejor desde un estado de relajación. Y entonces es cuando yo me puedo desarrollar dentro de las posturas de yoga, si yo quiero volverme pues una persona que haga estas cosas tan increíbles y tan atléticas y tan gimnásticas, se va a poder lograr, pero siempre y cuando que yo entienda que lo tengo que hacer desde este punto. Si yo lo hago de otra manera, pues yo lo que voy a lograr es mayor rigidez y mayor tensión. ¿Okay? El Hatha Yoga, lo que va a pasar también con las técnicas es que van a potencializar cualquier aspecto que uno tenga. Entonces, por ejemplo, si yo estoy estresado y trato de hacer una postura que tiene cierto grado de dificultad, y a veces tal vez es una postura muy básica, pero yo la quiero hacer y no me sale, mientras más yo la quiera hacer y yo esté estresado, más tenso se pone el cuerpo, porque el cuerpo también va a tener un mecanismo de defensa. Entonces, ese tipo de detalles, siendo que yo pude observarlos por todo el trabajo meditativo previo que tuve, del trabajo de relajación previo, donde yo no practicaba como secuencias o movimientos rápidos. Yo empezaba a observar cómo cada movimiento que yo practicaba, cómo se comportaba y cómo también una actitud mía podría generar un cambio. Entonces, nosotros debemos entender que cuando nosotros practicamos Hatha Yoga, también nosotros podemos lograr tal grado de conciencia corporal, donde nosotros dirigimos también las tensiones de nuestro cuerpo y la relajación. Entonces, nosotros debemos de lograr ese tipo de contacto, donde si yo estoy forzando, pues obviamente se va a poner más duro. Si yo empiezo a entender que yo tengo que relajarme primero y tengo que relajar mi mente, entonces el cuerpo va a responder. Y cada vez que yo quiera profundizar más, tengo que relajar
más, ¿sí? Entonces, desde un movimiento más sencillo hasta un movimiento más complejo, va a depender de todo esto que les voy mencionando, ¿no? Entonces, todo esto está conectado. La mente, la energía, la conciencia, dentro del trabajo del Hatha Yoga, ¿ok? Pero bien, ¿a dónde nos quiere llevar todo este trabajo de yoga? Pues tenemos que también ver cuál es el destino último del ser humano. Muchos hemos adoptado ideas que a lo largo de nuestras vidas, pues, y a lo largo también de generaciones, eso es algo que también la humanidad, pues, se ha dividido en estas creencias, pero debemos encontrar como lo común, o sea, cuál es realmente la meta del ser humano, cuál es el objetivo de nuestra vida, cuál es el destino a alcanzar, que todos vamos a alcanzar. Porque más allá de las creencias que uno pueda tener, nosotros debemos de ver más allá hacia la verdad de lo que hay detrás, o sea, como la parte como científica, pero también espiritual detrás de todo esto. Entonces, hay que cuestionarnos muchas veces las cosas, no quedarnos con ciertas ideas, porque también dentro de nuestro proceso evolutivo, las ideas y las creencias pueden estancar nuestro crecimiento. Nosotros debemos de ver que las ideas se pueden transformar y que las mismas ideas también deben de evolucionar hasta que lleguemos a un punto donde ya entonces todo se vuelva una verdad, no una creencia, no una idea, una verdad. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el destino último del ser humano? Yo he visto mucho que las personas comentan que su destino, pues tal vez es ser un profesionista, que su destino es tal vez ser madre y pues tener hijos, que su destino pues son muchas cosas, ¿no? Abundancia material, etcétera, 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 ¿no? Pero pues también si nosotros empezamos a escuchar lo que muchos sabios nos han querido plantear, escojan el sabio que quieran o escojan varios sabios, pero vean en común qué es lo que nos quieren plantear, hacia dónde nos quieren llevar. Hay muchos nombres para describir esto y depende también de la cultura que nosotros nos hayamos desenvuelto. Pero aunque tengan muchas palabras, realmente siempre están apuntando hacia lo mismo, ¿no? Y también están apuntando a llevarnos a ese destino con los mismos valores. Como por ejemplo, podríamos tomar el de la no violencia. Fundamental, tenemos a alguien como Gandhi que lo llevó a un aspecto social, pero también tenemos muchos otros que lo han llevado desde un aspecto más profundo y más espiritual, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a ver que hay en común ciertas cosas y lo que no nos va a ayudar a nosotros es empezar a ver las diferencias. Siempre tenemos que buscar las cosas en común. Entonces yo no quiero hablar de religión, yo no quiero hablar de ideología, yo no quiero hablar de nada en absoluto. Yo solamente quiero hablar de lo que realmente está planteando el yoga y de lo que es la unión, ¿no? Porque yoga significa unión. Creo que la mayoría de las personas ya conocen este punto, pero no siento que a veces la mayoría entiende cuál es la verdadera unión que se quiere lograr, ¿no? ¿Qué es lo que el yoga quiere alcanzar? ¿Hacia dónde queremos dirigirnos? ¿Cuál es la completa realización de la unión? ¿Y unión con qué? ¿No? Entonces, bueno, muchos hemos escuchado términos como la iluminación. Pero cuando uno escucha esas palabras como iluminación, realización espiritual, ahí es cuando uno también ve algo como demasiado lejano, como, esto se alcanza, pues, metiéndome en una cueva, en una montaña y quedándome ahí por 20 años meditando, etcétera, etcétera. Pero tenemos que ver lo que está a nuestro alcance. Necesitamos tratar de ver qué es lo verdadero en nosotros. Porque esta iluminación y esta realización no es algo lejano.
Es algo que está en nosotros. Es algo que nosotros podemos manifestar en cualquier momento de nuestras vidas. Nosotros podemos actuar y pensar como una persona realizada o como una persona iluminada. Y no es algo que nosotros finjamos ser. Tiene que ver también con un aspecto de maduración. Entonces, si nosotros realmente meditamos y vemos más hacia adentro, es donde nosotros podemos descubrir quién somos realmente. Y que muchas de las ideas y comportamientos que hemos adquirido, patrones de pensamiento, muchas de las acciones que repetimos, nuestras ideas dentro de nuestra misma personalidad, de lo que somos, pues realmente todo eso son como cascarones que estamos formando. Pero si miramos más hacia adentro, podemos nosotros percibir esa esencia que somos, esa esencia pura y esa esencia elevada que podemos manifestar en cualquier momento de nuestras vidas, pero no siempre lo podemos dejar salir con facilidad. ¿Y por qué no lo podemos dejar salir? Porque existen muchos obstáculos dentro de nuestra mente que no lo permiten. Y lo que tenemos que trabajar realmente es la mente para dejar salir esa esencia espiritual que nosotros ya somos, ¿no? Hay una parte muy científica dentro del yoga que explica todo este trabajo energético, que explica los centros energéticos, los canales energéticos, etcétera, etcétera, etcétera. Es complejo, no es tan sencillo, y pues el trabajo con técnicas también es bastante complejo. Solamente he conocido pocas personas que entiendan hasta cierto grado esto. Una de ellas es este maestro que les comento. Pero pues más allá de eso, no he tenido en contacto con nadie que entienda realmente cómo funcionan los chakras, cómo funcionan los nadis. Y ahí es donde también esto puede estancar mucho del trabajo de las técnicas y hacia dónde nosotros podemos trabajar nuestra mente para alcanzar esta realización espiritual. Pero de alguna manera también debemos entender que las técnicas tienen un propósito específico, pero no significa que sean como lo más importante. Entonces debemos de ver las técnicas como herramientas que nos pueden llegar y hacernos madurar más nuestra mente para alcanzar esa realización, pero la técnica no lo es todo. También hay un proceso natural dentro de la espiritualidad que uno lo puede ir alcanzando a través también de aprender a llevar una vida más natural y entender cómo es una vida natural, ¿no? Entonces no todos son las técnicas, porque siempre creemos que las técnicas son como, pues casi como rituales para alcanzar algo, que las técnicas son como recetas de cocina, y que a veces aplica para todos y que todos van a preparar el mismo pastel, pero pues no siempre es así con las técnicas de yoga. Entonces, pues cada quien es un universo tan distinto, tan diferente, cada quien tiene que trabajar de una manera tan individual y pues este conocimiento sobre uno mismo es importante porque también uno tiene que saber cuál es la técnica más apropiada que uno tiene que estar practicando. No todos va a funcionar igual, entonces a veces una postura no va a trabajar lo mismo en una persona que en otra. Y a veces uno tiene una postura específica que solamente esa es la única a trabajar en esa persona y en otra persona es otra completamente diferente. Lo mismo con técnicas de respiración, con técnicas de mantra. Hay personas que tienen que trabajar en diferentes centros energéticos o en diferentes chakras, ¿no? Entonces, aunque uno aprende las recetas, pero uno tiene que saber cómo cocinar esas recetas y adaptarlas a lo que uno necesita, ¿sí? Esta es la parte donde, pues, es un poco difícil porque, pues, esto solamente uno lo va a descubrir cuando uno practica en silencio y cuando tiene una práctica constante. Ahí es donde uno va a observar que realmente una técnica te lleva a descubrir algo y entonces ya sabes qué otra técnica tú puedes ir implementando. En el Hatha Yoga hay miles de técnicas,
son tantas técnicas y es tan difícil practicar el Hatha Yoga ahorita en nuestra actualidad. El Hatha Yoga se necesita horas de práctica. Yo cuando comenzaba le dedicaba como unas 3 horas al día y llegué a tener días donde sí practicaba 5 horas. Pero en este este estilo de vida que nosotros estamos llevando en estos momentos, es muy difícil practicar Hatha Yoga porque realmente se tendrían que dedicar 8 horas diarias para que nosotros podamos ver resultados. Y a veces nosotros tendemos a buscar estos caminos fáciles a través de forzar el cuerpo, a forzar las técnicas, y ahí es donde mucha gente se frustra, donde mucha gente se lastima, pero pues el Hatha Yoga sí se necesita mucha dedicación. El Hatha Yoga, aunque es muy atractivo para los occidentales, pero el Hatha Yoga necesita tiempo y el occidental lo que menos tiene es tiempo, ¿no? Entonces, incluso pues a veces no somos muy prácticos los occidentales en nuestra práctica porque nos atrae lo más difícil y a veces es donde encontramos más dificultades. Entonces es muy curioso la cultura que tenemos nosotros. Pero si nosotros aprendemos a ser un poquito más prácticos y empezar a encontrar que tal vez yo lo que tengo que practicar es una sola postura, una sola respiración, una sola meditación, evolucionar esas técnicas y entonces ya que evolucionen esas técnicas, entonces yo puedo descubrir que puedo implementar otra técnica más, pero necesito un trabajo constante. Y hay técnicas que debemos de practicarlas por lo menos 6 meses. Porque cada 6 meses dentro de esta ciencia del yoga es cuando se genera un cambio. Y ya que se genera un cambio, es cuando nosotros digamos que ya dimos como un paso o subimos un escalón más. Y ya que nosotros subimos un escalón, es cuando nosotros ya no vamos a regresar. Entonces es cuando hay realmente una fusión de la técnica, de la esencia de la misma técnica con nosotros mismos. Y si nosotros repetimos este tipo de prácticas por tiempos más prolongados, es cuando nosotros empezamos a ver este tipo de transformaciones. Pero sí necesita mucho compromiso de uno mismo, ¿no? Entonces, bueno. Gonzalo, Sí, está por concluir este videito. Regresamos para las preguntas. Y la gente que nos está viendo en YouTube puede dejar preguntitas aquí en el video a Gonzalo y lo invitaremos a regresar a contestar esas preguntas. Entonces, cuando se nos acabe esta bonita transmisión, regresamos con la misma liga para la conclusión de lo que nos está compartiendo Gonzalo y si alguien tiene alguna pregunta. ¿Les parece bien? Ok, excelente, sí, me parece bien. Bueno, pues entonces nos vemos pronto. En unos Sí, ahorita nos vemos.